Y estamos de vuelta aquí y ahora llegó la hora de Pedagogía Económica, nuestra cita semanal todos los lunes con Víctor Álvarez, economista venezolano, creador de esta plataforma Pedagogía Económica y además Premio Nacional de Ciencia. Buen día, Víctor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Giovanna, gracias a ti. Contento de este encuentro, de que esté funcionando Internet y nos podamos comunicar. Así es, no lo digas muy alto. Mira, Víctor, hoy hay mucho que explicar desde pedagogía económica. ¿Qué quiere decir esto de la flexibilización de las sanciones? Esto de que se le liberen 5.000 millones de dólares a Venezuela, pero que pasan a ser administrados por Naciones Unidas. Esto de que Chevron puede explotar y exportar crudo venezolano, pero Venezuela no va a recibir un centavo de esa operación. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué tan ventajoso es esto para el país? Bueno, miren, en primer lugar es una buena noticia porque es una señal de que las partes en pugna, en conflicto, están dejando a un lado esas posiciones tan intransigentes, tan Ujú, rígidas que ujú, tenían ujú. y bueno, están cediendo ambas, ¿no? Para poder construir estos acuerdos, ¿no? Porque por un lado el gobierno ha cedido, ha aceptado mecanismos de cogobierno al permitir que estos fondos sean administrados por Naciones Unidas y bajo supervisión de esta comisión que se creó para la protección social del pueblo venezolano, que es como se llama, ¿no? Ujú, Eso forma parte de una nueva narrativa también del gobierno, donde no quiere que se hable ya de crisis humanitaria, de emergencia humanitaria, sino de la atención social al pueblo, ¿no? Entonces, el gobierno ha cedido porque estaba muy intransigente en permitir mecanismos de gobierno, quería administrar él todos los recursos sin ningún tipo de supervisión y ujú, aquí tuvo que ceder para que los fondos se liberaran, ¿no? ujú, Ante eso, bueno, Estados Unidos entonces tiene un gesto de reciprocidad, bueno, y autoriza a Chevron con una licencia temporal de 6 meses para que comience sus operaciones en Venezuela, no para que comience, sino para que reactive sus operaciones en Venezuela, porque recordemos que bajo la administración Trump, Chevron recibió varios ultimátum, ¿no? Para que terminara de irse del país, para que abandonara todas sus operaciones en el país, y ellos estuvieron bregando una serie de licencias que la FAC se las otorgaba por vigencia de 6 meses o un año para que ellos pudieran seguir realizando sus operaciones de mantenimiento a las instalaciones que tienen en Venezuela, ¿no? Chevron tiene una capacidad de respuesta en estos momentos donde en el corto plazo pudiera estar sumando por lo menos 125.000 barriles más a la extracción de petróleo, ¿no? Y esto de alguna manera es un alivio para la actual coyuntura del mercado petrolero internacional. O sea, no es que ellos van a empezar a trabajar en Venezuela perforando un pozo, construyendo un oleoducto de centenares de kilómetros, armando un tanque donde van a depositar ese petróleo y luego llevándose a un muelle donde están los buques que lo cargan. No, esa inversión ya la tiene Chevron realizada en el país, ya es la que ha venido manteniendo a partir de esas licencias que gestionó ante la FAC. Y entonces, bueno, también eso conviene a Estados Unidos, porque al final de cuentas, ese es un petróleo que va a tener como único destino el mercado estadounidense, que ya sabemos cómo se ha visto castigado por los efectos de la guerra en Ucrania, donde los precios de los combustibles han subido, los precios de la energía han subido, y como bueno, Biden quedó vivo en las últimas elecciones de Ay, medio Chico, no lo término, digas así. ¿Cómo vas a sí, decir que quedó vivo vivo? políticamente, pues me refiero, porque muchos habían dicho que iba a quedar, bueno, hecho añicos, Aplastado, pues, sí, pulverizado. Pues sí. entonces resulta que milagrosamente no perdió tantos escaños ni en el Senado, de hecho domina el Senado todavía, ni en el Congreso, cosa que solía ocurrir en las elecciones de medio término con otros presidentes. Recordemos que Obama perdió 48 escaños, Trump también perdió 21 escaños, o sea, la pérdida o sea, a Biden le salió barato pues el inning, no le anotaron tantas carreras, ¿no? Para Es hablarlo correcto. en la jerga beisbolística. Entonces, claro, en estos momentos también para Estados Unidos es mucho más importante que se flexibilicen las sanciones
que para la propia Venezuela. O sea, el gobierno de Maduro ya aprendió a vivir bajo un esquema de sanciones. Entonces, el hecho de que se pueda recuperar el mercado estadounidense, que esas operaciones se hagan con total y absoluta transparencia, que sean supervisadas, que ese petróleo se pueda colocar a precios de mercado, no con los ruinosos descuentos a los cuales hay que vender el petróleo en los mercados asiáticos, que no se paguen sobre fletes, sobre precios de los fletes para transportar ese petróleo, significa, bueno, que son más ingresos para el país que pueden ser destinados a la repotenciación del sistema eléctrico, a la mejora del servicio de agua potable, a mejorar la calidad del servicio de gas doméstico, a mejorar la calidad de las telecomunicaciones, porque ahora esos recursos van a ser supervisados, ese destino va a ser supervisado. Entonces, de alguna manera también da posibilidades de transparencia. Una cosa, Víctor, ¿van a ser supervisados o van a ser administrados? Porque son dos cosas diferentes. Supervisado es que los va a administrar, digamos, el gobierno de Nicolás Maduro, y Naciones Unidas lo que va es pedirle, bueno, que rinda cuentas, a ver qué hiciste, dónde lo pusiste. Y administrado es que es Naciones Unidas la que va a decir, ok, te doy tanto para tal proyecto, ¿no? Sí, claro, porque al final una cosa va con la otra, pues, ¿no? Porque las partes convienen en el destino de esos recursos, convienen en aprobar una serie de proyectos. Esta comisión que se creó, que se va a reunir una vez al mes, justamente es una comisión ejecutora, ¿no? No es otra mesa de negociación que se está activando, pero sí es una comisión donde cada parte designó 5 personas. Eso va a estar dirigido por el representante noruego. Entonces ya eso da más transparencia, pues, porque ¿cuál era la gran duda? ¿Cuál era el gran reparo que se le hacía a esta negociación? Bueno, que iba a ser sencillamente para darle más plata a Maduro, para que él financiara su gasto clientelar de cara a las elecciones presidenciales, para que siguiera corriendo con ventaja, y que finalmente entonces no solamente los actores políticos que lo adversan quedan atrás, sino que esos recursos no terminan beneficiando a toda la población. Ahora es un paso de avance el hecho de que el gobierno de Maduro haya aceptado este mecanismo de cogobierno, como lo decía antes, que esté acordando con la oposición, con la plataforma unitaria, porque no es con toda la oposición, es con un sector de la oposición, esté acordando este programa, porque bueno, la posición del gobierno de Maduro antes era: aquí el gobierno soy yo, y aquí quien decide qué se va a hacer con los recursos soy yo, y no tengo que estar consultando y acordándolo con nadie. Entonces, se está cediendo allí, pues, ¿no? Acordar un programa, es prácticamente casi que un gobierno de coalición lo que se está dando allí, pues, Naciones ¿no? Unidas. Claro, porque los actores políticos se ponen de acuerdo en un programa, la plata que se está descongelando, porque una cosa son los ingresos que pueden venir de las ventas de Chevron, y otra cosa Que no son va a venir nada, porque los ingresos son para pagar la deuda de Venezuela con Chevron. De ahí no le va a sí, quedar sí, nada a sí, sí va a Venezuela. venir, no creo que allí también hay una lectura que hay que explicarla, porque fíjate, si bien es cierto que esa facturación, el ingreso neto, la caja le va a permitir a Chevron cobrarse esa deuda vieja que tiene con PDVSA. Recordemos que Chevron es un accionista minoritario en las empresas mixtas de la faja petrolífera del Orinoco, que son las que van a recibir también esos ingresos. Esas empresas, esa empresa mixta va a tener que pagar impuestos sobre la renta, va a tener que pagar IVA, va a tener que pagar una serie de impuestos, y se los pagas a la hacienda pública. Entonces, el gobierno sí va a recibir también ingresos por la vía de las declaraciones de impuestos, porque de lo contrario no hubiese negociado. Pues, Claro, pero no lo hubiera negociado quizás también porque le alivia parte de su deuda. Y eso es una gran cosa, ¿sabes? claro, Que claro. te vayan, digamos, amortizando tu deuda, oye, te genera un gran alivio que te permite pensar en la solución de otros problemas. Pero no cabe la menor duda que el mayor beneficio es para Estados Unidos. Claro, y dejar claro que el gobierno sí va a recibir ingresos también por la vía fiscal, por la vía de los impuestos, ¿no? Porque la licencia lo que dice es que Chevron no puede pagar, o sea, no va a pagar de esos ingresos nada al A gobierno. Entonces, Venezuela, bueno, exacto. a Venezuela. Entonces, claro, de una vez se crea la noticia de que el país no se beneficiará con este acuerdo. Ok. Oh, es que una cosa es Chevron y otra cosa es la empresa mixta, donde Chevron es un accionista minoritario, pero el accionista minoritario es PDVSA, y esa empresa mixta que es Petropiar, allá en la faja petrolífera del Orinoco, y Petroboscán, que está en el estado de Zulia,
son las que las que van a tener el mayor impacto positivo de esto. Bueno, se van a reactivar, van a generar ingresos y van a cerrar un ejercicio fiscal generando ganancias y van a pagar este impuesto también. Mm. Ahora lo que hay que ver es hasta qué punto eso se va a traducir realmente en una mejora en la calidad de vida de los venezolanos, ¿no? Porque los venezolanos tenemos una muy pobre experiencia en ese sentido. Y recuerdo los años de bonanza en los precios petroleros, cuando el barril llegó a superar inclusive la barrera de los $100. Y mira, y aquellos, ¿cómo es que dicen? Aquellos lodos los trajeron a, ¿cómo es que no sé cómo es que dice el refrán? Pero aquella mala gerencia de aquellos recursos elevadísimos nos trajeron a la crisis que tenemos hoy día en servicios públicos y pare usted de contar. Entonces, no tenemos ninguna garantía real de que en la medida en que mejore la situación financiera de la administración de Nicolás Maduro, va a mejorar también la situación venezolana, Claro. de los venezolanos. ¿Cuál es la situación aquí? ¿No? Como lo comentaba antes, que se está activando un mecanismo de cogobierno. Mm. Eso significa que hay una parte que antes no la había, que va a ser una parte que va a monitorear, que va a estar pendiente, que va a estar atenta, donde el destino de esos recursos tiene que ser convenido para proyectos que beneficien al país en general. O sea, no es que esos recursos los va a utilizar Maduro para dar el bono de carnaval. Entonces, bueno, la plata la utiliza de esa manera clientelar, donde premia a sus incondicionales y les da el bono, con ese dinero, compra a los indecisos, ¿no? Con ese bono y castiga a los opositores y castiga a los adversarios a los cuales no les da, pero ni un Eso vaso no de se agua. Entonces, podría hacer en este no, en escenario. este caso no, porque hay un mecanismo de supervisión. Entonces, como la licencia dura 6 meses, si el gobierno no cumple con esos acuerdos, si da señales de quererse burlar de lo que se está acordando, si no rinde cuenta, sencillamente la sanción entonces se suspende. Entonces, en este Víctor, canje de incentivos por sanciones, hay un esquema de funcionamiento distinto. claro. Víctor, ¿algo similar a esto ha sucedido anteriormente en un país que no esté en guerra ni esté en una era de posguerra? Este esquema de sanciones, no, pues, o sea, las sanciones generalmente No, son. esta suerte de cogobierno, como tú lo llamas. Bueno, ha habido gobiernos de coalición en otros países. Aquí en Venezuela las experiencias que se tienen son en el gobierno de Rómulo Betancourt, cuando luego de firmar el pacto de Punto Fijo, donde hubo una incorporación de ministros en ese primer gabinete, Pero donde eso es hubo, otra cosa, eso es otra claro, pero, cosa. Una cosa es un cogobierno con una instancia internacional como Naciones Unidas y otra cosa es un gobierno de participación amplia como los que ha habido en Venezuela en otros momentos. Son dos contextos diferentes. Yo digo a ese tutelaje, ¿sabes? A esa supervisión, esa tutoría por parte sí, de una sí. instancia como la ONU. Sí lo ha habido. Fíjate, recientemente lo ha habido, por ejemplo, en el caso de Afganistán, luego de una vez que se liberaron los fondos que estaban en Estados Unidos y se depositaron en este fondo para atender también problemas de emergencia social, es uno de esos. Pero eso es después de un gravísimo conflicto armado en Claro, Afganistán. Yo claro. estoy hablando en un país donde no ha habido un conflicto armado, que es el caso de Venezuela. Eso es No, como mermar las funciones, eso es como ponerle cortapisas a las funciones del jefe de Estado, a las funciones del Ejecutivo. Es como decirle, tú eres el gobernante, sí, tú vas a gobernar, pero en esto no te metas. En claro. esto no Bueno, tienes. justamente eso es lo que estaba reivindicando Maduro, o sea, que aquel presidente soy yo, pero como Estados Unidos no lo reconoce como el presidente legítimo, todavía reconoce a Guaidó como Pero cabeza tampoco le está dando la administración de los recursos a Guaidó. no se los está dando, se los está dando es a este esquema, por eso Ujú, decía que es un gobierno de coalición, porque ujú. inicialmente mientras el Estados Unidos reconoció al gobierno interino, la responsabilidad y administración de todos los recursos, de todos los activos de la República en territorio estadounidense quedó bajo el mandato del interinato. Hubo dificultades para liberar los recursos, ya sabemos que ni siquiera el propio Guaidó pudo utilizar esos fondos por la rigidez de la OFAC, del Departamento del Tesoro. Son medidas muy rígidas, mira. O sea, tomemos en cuenta que aquí hasta los peloteros venezolanos que juegan en las grandes ligas han tenido que Se vieron pedir un afectados. permiso en la OFAC para que puedan jugar aquí. Y la Sí. autorización es por 5 juegos, por 10 juegos,
y tiene, o sea, la cosa es muy complicada, pues entonces para utilizar esos fondos. Con esta decisión, ¿no? Donde es dando y dando, ¿no? Si te sientas en la mesa a negociar, liberamos las sanciones. Si aceptas un mecanismo de gobierno, se libera parte de los recursos. Si acepta que esto tenga financiamiento internacional, bueno, hacemos el otro desembolso. Si hay cumplimiento de los acuerdos, entonces, bueno, se renueva la licencia, que es de Todo es 6 meses por 6 condicionado, meses más. pues. Claro, Todo todo es es condicionado. condicionado. Y eso es una buena noticia para el país, porque todo estaba muy trancado, pues, entonces, en estos momentos donde hay como un respiro en Venezuela, donde las cosas apenas empiezan a mejorarse, donde esa sensación se percibe, donde uno quisiera que eso tuviera la mayor cobertura posible, porque hay mucha gente todavía, la mayoría de la familia, de los hogares no terminan de recibir estos beneficios, esta mejoría, quienes apostamos a que las condiciones de vida en el país mejoren gradualmente, mejoren de forma sostenida, bueno, si vemos que estos recursos van a ser utilizados para repotenciar el sistema eléctrico nacional, que esos cortes que hay en el interior del país de 8, 10, 12 horas, que muchas veces son 2, 3 veces por semana, se resuelva muy bien, porque Caracas es una vitrina, o sea, Caracas, la realidad de Caracas no refleja lo que está pasando en el resto del país. Bueno, porque aquí están los corresponsales extranjeros, aquí están las embajadas, aquí están los institutos internacionales en la capital, y entonces, bueno, el gobierno de alguna manera da un efecto vitrina allí, pero no es la realidad nacional. Entonces, si esos recursos contribuyen a que se mejore el sistema eléctrico en el interior, a que ese racionamiento severo de agua, donde en muchos pueblos apenas llega una vez a la semana, hay ciudades u urbanizaciones donde pasa un mes y no llega el agua, y si eso se mejora, bueno, eso hay que celebrarlo, ¿no? Claro. Aquí hay pueblos donde la gente está cocinando con leña sencillamente porque no llega el gas. Si se extiende el tendido de gas y esas familias mejoran sus condiciones de vida, mejor. Si nosotros podemos tener la posibilidad de hacer estas entrevistas sin la amenaza que se caiga internet, ¿no? Porque Sí. de reposición, entonces son buenas señales, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aquí sabes que hay unos sectores todavía demasiado radicales, extremistas, que apuestan es que aquí hay que empeorar las condiciones de vida, que hay que estrangular Sí. financieramente al gobierno, que no tenga un solo centavo para que mejore absolutamente nada, para ver si este pueblo entonces obstinado y hastiado se levanta y bueno, y tumba al gobierno. Bueno, en eso hemos estado 4 años y mira, no ha pasado nada. Bueno, oye, esto satisface las expectativas de quienes como tú firmaron aquella carta que generó tanto revuelo en Venezuela, aquella carta solicitando precisamente el levantamiento de las sanciones. Sí, no satisface todas las expectativas porque todavía queda mucho por hacer, ¿no? Pero es una señal que nos da esperanza, que nos hace ver, nos da optimismo, ¿no? Porque sentimos, bueno, que es un primer paso de avance, que esto ya empieza a aceitarse, a lubricarse, que ese engranaje que estaba tan trancado, que no había manera de moverlo, ya empieza, bueno, a dar sus primeros pasos, bueno, y en la medida que las partes cumplan con sus compromisos, se seguirán liberando más recursos, se seguirán eliminando más sanciones, flexibilizando y eliminando, porque son centenares de sanciones las que hay. Entonces, Sí. y bueno, y que a la larga el país pueda normalizarse, porque ¿qué queremos nosotros? Bueno, que el conflicto político se resuelva de manera política. ¿Quiere decir eso? Bueno, que se convoquen unas elecciones presidenciales en el periodo o en el año que están constitucionalmente pautadas, que esas elecciones se den con unas garantías y condiciones de acuerdo a los estándares internacionales, que puedan ser supervisadas internacionalmente, que nadie luego cuando pierda venga a decir que hubo fraude, porque bueno, ya sabemos cuál es la práctica también en Venezuela, porque el que pierde canta fraude, sea del gobierno o de la oposición. Bueno, fíjate cómo, por ejemplo, el propio gobierno cantó fraude cuando perdió la mayoría de la Asamblea Nacional e impugnó unos diputados y maniobró para romper una mayoría que había ganado los sectores de la oposición. Bueno, Entonces, eso eso es lo no que pasa queremos solo en nosotros. Venezuela, eso no pasa solo en Venezuela. Mira Claro. lo que está pasando en Brasil, ¿no? Que Y, todavía. y en los propios Estados Unidos, o sea, Trump Exactamente, no siguió denunciando exactamente, fraude y dice que él no exactamente, perdió las elecciones, que le hicieron trampa y que por eso él se va exactamente. a lanzar. Entonces, bueno, estas son señales, ¿no? Que tienden a normalizar la situación. Uno celebra que las partes estén negociando en función de buscar esa solución electoral, pacífica,
democrática del conflicto venezolano, y que bueno, ya haya quedado atrás bien enterrado aquellos tiempos donde lo único que se decía es que todas las opciones están sobre la mesa y que lo único que se va a negociar con Maduro es el país, el salvoconducto para que se vaya al país donde se va a asilar, o el color del uniforme en la cárcel de Guantánamo donde va a pagar todas sus penas. Así el gobierno jamás iba a sentarse a negociar. O sea, si los incentivos que le están dando es que si pierdes el gobierno, o sea, vas a ir preso, entonces por supuesto que se va a aferrar cada vez más al poder. Una negociación política tiene que preservar los derechos políticos de quien pierda las elecciones, o sea, Claro. sea el gobierno, sea la oposición, porque imagínate si se dan unas elecciones presidenciales en el 2024 y gana Maduro otra vez y luego desata una persecución contra Guaidó, contra el interinato, contra los responsables del saqueo a monómero, si se llega a perder Citgo, el país sigue siendo invivible, pues entonces tiene que haber un acuerdo político donde las partes se respetan y no se desata una cacería de brujas para perseguir, encarcelar a todo lo que huela a opositor en ese nuevo contexto. Entonces, O sea que estas eres son buenas optimista. señales. En resumidas cuentas, eres optimista. Sí, soy optimista, siempre soy optimista, tengo esperanza y además es una necesidad. O sea, la esperanza es un derecho a la sobrevivencia, o sea, nosotros no podemos renunciar a la esperanza porque de lo contrario perdemos la energía y la fuerza para seguir apostando a la reconstrucción nacional, pues. 1 millón de gracias, Víctor. Recuérdanos las redes, por favor, de Pedagogía Económica. Sí, todos estos análisis los estamos publicando esta semana en todas nuestras redes, ¿no? En el blog de Pedagogía Económica, hacemos piezas audiovisuales a través de nuestro canal YouTube de Pedagogía Económica, en el podcast también de Pedagogía Económica, bueno, y en nuestro Instagram, que es donde más publicamos, ahí está también Pedagogía Económica. Todas las redes son Pedagogía Económica, por ahí pueden ampliar esta información. 1 millón de gracias por estar con nosotros. Un Feliz abrazo día, fuerte. Cuídate mucho. feliz día. Era Víctor Álvarez, economista venezolano, Premio Nacional de Ciencias y creador de esta extraordinaria plataforma que nosotros compartimos con ustedes una vez a la semana, Pedagogía Económica. Vamos a una nueva pausa y enseguida volvemos con más aquí y ahora.